Bueno, un gusto, bienvenido a Catamarca, te saludamos y bueno, y un poco conocer este trabajo que te trae, esta inquietud, este análisis que haces de la realidad, sobre todo cuando se habla de la región, de lo regional, que muchas veces estamos escasos en ese tipo de análisis, uno tiene una mirada más chiquita, más cortita. Contanos un poco, bueno, sobre qué se trata la presentación que vas a realizar. Bueno, un poco la idea es esta, ¿no? De pensar nuestros problemas a partir de mirar lo que sucede en las realidades latinoamericanas, o las realidades del Cono Sur, o algunos países del Cono Sur, no da para abarcar todo. Pero muchas veces, viendo lo que sucede en otros países, vemos también cosas que creemos que no suceden, pero que suceden en nuestro país. Esto un poco mi formación desde la ciencia política y la política comparada me llevó a tener esta perspectiva de análisis, ¿no? Comparativo, para ver qué cosas tenemos y que nosotros no tienen o viceversa. O puede ser también qué cosas están pasando. Lo primero que se me viene a la cabeza es este péndulo de las políticas regionales, de las situaciones regionales que nos abarcan a varios países y que tienen como ciclos. No solamente es eso también parte de lo que estás investigando. Sí. Cuando vinieron esta serie de gobiernos progresistas, neodesarrollistas, populistas, pongámosle el rótulo que se quiera, después el debate viene sobre los rótulos, pero hubo unos 12, 15 años de gobiernos que tuvieron un signo bastante parecido, que era más o menos que hubiera una centralidad de ciertas políticas desde el Estado, de ciertas políticas públicas diagramadas y diseñadas e implementadas desde el Estado, desde los gobiernos, que afectaban y afectaron no solo las dinámicas económicas, sino reconstituyeron derechos, garantizaron determinadas recuperaciones para sectores vulnerados, es decir, coincidieron políticamente en sus políticas públicas durante varios años. Ahora pareciera que estamos en un ciclo que quizás no tiene la claridad de aquel, pero que por lo menos pareciera que está regresando a un punto anterior a aquel del ciclo anterior, al ciclo que hacía mención. Entonces, quiero decir, ver desde el punto de vista regional o desde los conjuntos permite ver, bueno, ¿hay una nueva tendencia en América Latina? En esta América Latina que tuvo en concordancia gobiernos militares en varios países, que tuvo esta ola, esta movida también de gobiernos que después le ponemos el rótulo, si se quiere, en otro debate, que tiene esta nueva ola que está llegando. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿cómo se lo entiende a este movimiento? Claro, uno puede decir, como bien decís vos, Carlos, una ola de las dictaduras, una ola del neoliberalismo, una ola de estos gobiernos, y ahora estamos en una nueva ola. Bueno, en realidad mi mirada así regional, comparativista, me hace ver algunos elementos bastante preocupantes en términos democráticos, ¿no? Entonces, yo coloco así más o menos la idea de que la democracia está en entredicho, ¿no? Y me gustaría que no fuera una ola, pero por lo menos ver los elementos como para estar en alerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia está en entredicho. Bueno, empezó con el golpe en Honduras, con el golpe en Paraguay, se concretizó el año pasado el golpe en Brasil, a Dilma Rousseff, el acuerdo que no se plebiscitó en el caso de Colombia. Hay varios signos en América Latina de una democracia que está perdiendo su fuerza como principio igualitarista de los ciudadanos. Y esto uno se lo plantea, ¿son movimientos propios, son movimientos provocados con factores exógenos, hay intereses propios o representantes de intereses propios? Uno se remite a Galeano en todo caso y en algunas historias. ¿Cómo lo analizas? Bueno, siempre tenemos que primero mirarnos a nosotros, ¿no? Pero muchas veces en la historia latinoamericana mirarnos a nosotros es ver cuánto los otros nos han afectado. Este es un continente que está organizado, más bien dicho, reorganizado a partir
de una colonización que dejó y deja sus huellas permanentes. En el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, en el caso de Brasil, que yo decía, la interferencia extranjera ha sido clara, sea por los intereses petroleros, como en el caso de Brasil, eso ya no quedan dudas, ¿no? Te doy un solo ejemplo. En el 2013, Wikileaks, ese proyecto de Assange y compañía, dejó claro a través de documentos que la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, estaba espiando no solo al gobierno de Brasil, sino a Petrobras como compañía estatal importante. ¿A qué punto? Espiaba las comunicaciones telefónicas del avión presidencial de la presidenta Dilma, ¿no? Quiero decir, esto no para hablar de conspiraciones ni nada por el estilo, pero hay intereses que geopolíticamente del 2010, 2011 para acá se movieron fuertemente. Los intereses estadounidenses, los intereses respecto del petróleo, los intereses geopolíticos en general también se movieron fuertemente, y esto no puede no mirarse, digamos. Claro. Y en este contexto, ¿cómo se puede presuponer que sigue la historia, si sigue el avance, si hay un parate? Veía y leía artículos muy interesantes de tu parte en torno a lo que sucedió en Brasil, con una nitidez o una claridad para afirmar lo del golpe de Estado concretamente. Bueno, pero también Brasil está en una post-crisis, en una nueva crisis, y eso mueve a toda la región. ¿Cómo analizás vos que esto puede seguir? Bueno, haciendo hincapié en el caso brasilero, Brasil es la mitad de nuestro continente, ¿no? En Producto Bruto, en población, en territorios más todavía. Entonces, lo que sucede en Brasil muchas veces hay que tomarlo con la mayor dimensión de lo que usualmente nosotros hispanoparlantes lo tomamos, ¿no? Creo que lo que se dio el año pasado con lo de Dilma está marcando una situación más preocupante, ¿no? Por eso insisto, es más preocupante de lo que usualmente entendemos, ¿no? Digo, la situación de los derechos humanos en México, o lo que ha sucedido después de que no se aprobó el plebiscito a favor de los acuerdos de paz en Colombia. Hoy en día, tanto el gobierno de Ecuador como el gobierno de Uruguay tienen a sus vicepresidentes, ¿no? Tuvieron que salir de la fórmula del poder ejecutivo, es decir, los propios gobiernos que no participan de estos nuevos regresos al neoliberalismo, o llamémoslo como quiera, estos dos gobiernos que podríamos aún todavía considerarlos progresistas o del ciclo anterior, también se ven, digamos, hackeados por cierta inestabilidad interna, ¿no? Entonces, el panorama en América Latina pareciera que no presenta ni mucha claridad, y la poca claridad que presenta no es muy auspiciosa. En esto, y también, no sé si forma parte de tu análisis, Bolivia es un emergente extraño en todo este contexto que está preservando, y me gustaría que me actualices en todo caso si no es así, si es de tu conocimiento, una realidad bastante diferenciada. Sí, es cierto. Bolivia, desde que no tiene más embajadores norteamericanos en su territorio, ha crecido a un promedio inusual. Es uno de los países que tiene superávit fiscal. Ahora, hay que decirlo también, para que pudiera darse el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que es un poco el pilar de lo que permite la política redistributiva del gobierno de Evo Morales, fue necesario cierta solidaridad del gobierno brasileño. Si no hubiera habido eso, ¿no? Muy difícilmente la manera en que se dio la nacionalización de los petróleos y los gases de Bolivia, perdón, no hubiera podido seguir curso. En ese sentido, Bolivia llega a un gobierno estable políticamente, que está bien, en la última elección no logró ir más allá de su propuesta para seguir, ¿no es cierto?, Evo como proyecto político, pero ha sido estable políticamente y ha crecido económicamente, ¿no? Entonces, digo, Bolivia es un caso interesante, ¿no?, de una nueva élite dirigencial, ¿no?, que llega al gobierno y que muestra créditos de poder ser competitivo políticamente y
administrar de una forma eficiente. Digo, ahí hay algo que va en contra un poco de esa idea de que, bueno, estos liderazgos, ¿no? Son irresponsables fiscalmente o que no pueden generar ciertos consensos. Evo Morales, la última elección, todo lo contrario, una gran mayoría lo votó. En la Argentina, en la última elección, hubo un 50 y 50 que se definió por muy pocos votos para estas opciones, que eran dos opciones totalmente distintas en principio, digamos, en un análisis más grueso, si se quiere. En el resto de América esto sucede así. Bueno, Brasil, no sé, tuvo un golpe que surgió de una Cámara de Representantes, no de lo popular, pero más o menos así son los escenarios. Los escenarios pareciera que no va a haber grandes ganadores en primera vuelta, ¿no? Que las elecciones presidenciales llevan en la mayoría de los casos a segundas vueltas, ¿no? Y donde ahí sí se clarifican las opciones. Esto pareciera estar mostrando que los electorados son bastante más fragmentados y heterogéneos de lo que uno cree. El caso argentino es raro, ¿no? Porque aquí pareciera que hay una tercera fuerza, pero no termina nunca de estabilizarse. Las realidades provinciales responden a lógicas provinciales, no siempre encuadradas dentro de lo que es la coalición oficialista o de oposición. En líneas generales yo diría que los electorados tienden a fragmentarse, a ser más heterogéneos, y esto dificulta, ¿no es cierto?, una vez que dificulta la composición de proyectos más o menos importantes. Pero hay una cosa que me parece también no menor, que es el tema de los medios de comunicación. De 10 o 8 años para acá, el poder de los medios siempre ha sido determinante, pero me parece que hay una combinación entre campaña electoral, medios, ¿no?, y formas de las redes sociales que compone coaliciones electorales ganadoras, ¿no? Y esto, según cómo se dé la tecla, puede desnivelar la balanza. Si no, no se entiende, por ejemplo, por qué se dio el no en el acuerdo de paz o por qué ganó Macri. También me parece que podría, ¿no? Hay una cuestión comunicacional que está ahí detrás, u otros resultados como el de Kuczynski en Perú. Claro. Sí, hablas de los medios, hablas de las redes sociales, que me parece que todavía es un acertijo muchas veces cómo reaccionan. ¿Y cómo funciona también la gente en todo esto, muy reactiva también a estas propuestas que llegan desde los medios? ¿Cómo funcionan los intelectuales? Porque también es otro núcleo que o no llega con toda la comunicación o es censurado por la parte de los medios que tienen ese acceso a la población. ¿Cómo lo analizás vos? ¿O están muy encerrados en su intelectualidad? Pareciera que la figura del intelectual queda media desfasada en el tiempo, ¿no? Queda como una figura, una imagen un poco anacrónica para estos tiempos, porque supone la construcción ordenada de ciertos conceptos, una secuencia lógica, una determinada temporalidad para la explicación, mientras que en las redes sociales los discursos son, ¿no?, como espumas, son más volátiles, más fugaces, ¿no?, y son más cortos, ¿no? Entonces el intelectual parecía que un productor discursivo no adaptado al tiempo. Bueno, pese a que entonces hay como estos choques de discursos y los medios de tiempos, y los medios están obviamente más cerca de las redes sociales, ¿no?, y esta fugacidad de los discursos políticos incluso, del marketing político, creo que los intelectuales no son elementos que están condenados a salir de la escena, ¿no? Sin embargo, porque en ellos también está el orden de algunos elementos o la composición final, los núcleos de algunos elementos. Creo que los intelectuales también tienen que buscar su propia, digamos, identidad para estos tiempos. Esto no quiere decir que no van a dejar de tener un lugar, pero tienen que volver a encontrarlo, me parece, ¿no? Bueno, Amílcar, y en todo este contexto, tu charla básicamente va a radicar en esto, lo que vos estás exponiendo desde un lugar intelectual, si se quiere, está en esta búsqueda de difundir una idea distinta, de romper con la hegemonía de algunos discursos. Sí,
un poco el contrabalance que uno puede establecer, ¿no?, frente a esta fugacidad, no para escandalizarse, no es que tengo una posición de salir corriendo, ¿no?, aunque hay algunas cosas que que me dan cierto pavor, ¿no?, por cómo se dicen, o de la manera que se dicen, ¿no?, o sea, es muy superficial, pero digo, me parece que hay que seguir apostando a tratar de entregar, ¿no?, o de discutir, o de interactuar discursos más prolijos, ¿no?, más encadenados, que quieran decir y que sean claros el significado que quieren decir. Parece que esto tiene que ver con el contacto, ¿no?, cara a cara, con el contacto más íntimo, más personal, que es un poco mi ejercicio de la docencia, va por ese lado, ¿no? Y quizás nunca sea tarde para esas pedagogías, sean en los lugares que sean, digamos, para proponer, ¿no?, los debates. ¿Hay esperanza? Siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza. Ahora, la construcción de esa esperanza lleva tiempo, ¿no? La construcción de las ideas. Lenin decía, sin ideas no hay movimiento, ¿no? Bueno, la construcción de esas ideas no es de un momento a otro, ¿no?, sino que hay que ir elaborándolas en la sociedad civil y eventualmente cuando se llega, ¿no?, como proyecto político al Estado, pero eso lleva un determinado tiempo.